El Papa Francisco denuncia el lawfare, la judicialización de la política en Latinoamérica. Y como ejemplo puso el caso de Brasil y lo sucedido con el presidente Lula da Silva y la expresidenta Dilma Rousseff. Ambos fueron víctimas de utilizar la justicia como un arma política. Y tengo que referirme a este tema porque esto está sobre el tapete en República Dominicana. Y reitero, como he dicho antes, debe perseguirse la corrupción, pero sin sesgo político. ¿Pero qué dice el Papa sobre la judicialización de la política? Esto es un artículo que salió recientemente en un medio internacional sobre una entrevista que él concedió antes de ser hospitalizado. Recuerde que el Papa incluso ya hizo su carta de renuncia en caso de que quedase inhabilitado por sus padecimientos de salud. Y bueno, esta entrevista muy interesante se la hicieron en el medio C5N y, como dije, fue grabada antes de su hospitalización. ¿Y qué dice? Miren lo que dice el Papa Francisco. Este es un Papa, a mí me encanta este Papa, porque este Papa lo necesitaba la Iglesia Católica para revitalizarse. Este Papa no tiene miedo de hablar sobre temas que eran considerados tabú en la Iglesia Católica. Y esto es importante porque la Iglesia tiene que renovarse y ojalá le dejaran hacer a él todo lo que quiere hacer, pero todos sabemos que hay una corriente conservadora dentro de la Iglesia que dificulta que se hagan los cambios que necesita. Miren qué dice el Papa. En la conversación difundida este viernes, el sumo pontífice menciona a algunos políticos latinoamericanos que en su opinión se han visto afectados por esta práctica de lawfare, judicialización de la política. Abren camino, dice el Papa, abren camino los medios de comunicación. Hay que impedir que éste llegue a tal puesto y entonces le dan. Le empezamos a dar y lo descalifican y le meten la sospecha de un delito, dijo el Papa. Y agregó, entonces se hace todo el sumario, que suelen ser sumarios grandísimos, donde no se encuentra, pero para condenarlo basta el volumen del sumario. ¿Dónde está el delito acá?, se pregunta el Papa. Bueno, sí, parece que sí. Así fue condenado Lula da Silva, dice el Papa Francisco. Se refiere a Dilma Rousseff también, como una mujer honesta. Señores, recuerden, a Dilma Rousseff la destituyeron como presidenta de Brasil. La primera presidenta de Brasil, una mujer que fue torturada durante la dictadura, que luchó por la democracia de Brasil, fue destituida y ni siquiera fue por corrupción. Fue por un tema de contabilidad creativa. Los datos presentados por el gobierno supuestamente fueron maquillados y los enemigos políticos del Partido de los Trabajadores entonces utilizó a la justicia como un arma para destruir a su rival. Eso fue lo que pasó en Brasil. Y eso es lo que hemos visto en otros países, lo está diciendo el Papa Francisco. Me parece interesante. Miren lo que dice el Papa Francisco de Dilma Rousseff, esta interesantísima mujer. ¿Qué pasó con Dilma Rousseff?, pregunta el Papa. No pudieron, una mujer de manos limpias, excelente mujer, no pudieron, y con Lula lo metieron en cana y no pudieron, expresó el sumo pontífice. Y otra cuestión importante que dice el Papa a propósito de todo lo que estamos viendo. Señores, aquí los juicios mediáticos están siendo brutales. Recuerden, yo he dicho aquí en este programa, el que metió la mano que se joda. Pero quien determina quién metió la mano es en un tribunal, a través de un debido proceso. Estoy cansado de decirlo aquí. Miren lo que dice el Papa. Con el olor del delito, que lo llaman fumus delicti, a veces el humo del delito te lleva al fuego del delito. Otras veces es un humo que se pierde porque no tiene fundamento. Y quienes van por ese camino usan el olor, el humo como realidad y empiezan con los medios de comunicación a dejarte la persona offside.
y después ya es fácil proceder, dice el Papa Francisco. Y aquí termino de citarlo cuando él se refiere a los jueces. Señora, los jueces, miren, yo nunca en mi vida había estado tan consciente del importante trabajo de los jueces para la democracia, para sostener la democracia. Aquí yo recuerdo un abogado brillante, me decía, debatiendo estos casos y el tema de la judicialización de la política, ella me decía, mira, aquí en este programa, decía, mira, no importa lo que diga el Ministerio Público y no importa lo que digan los abogados defensores, lo que importa es que tengamos jueces que sean verdaderos terceros imparciales para determinar qué fue lo que pasó realmente, de manera objetiva. Entonces miren lo que dice el Papa Francisco de los jueces. En ese sentido, el sumo pontífice admitió que un juez siempre crea jurisdicción porque asegura su creatividad va por allí también, aunque opina que debe tratarse de una jurisdicción armónica con el derecho, porque te encontrarás un juez que te crea una jurisdicción totalmente opuesta. ¿Están escuchando? Es un chantapufi, como decimos nosotros. Él se refiere a los argentinos. Chantapufi es deshonesto, embaucador. Fíjense lo que está diciendo el Papa Francisco de los jueces. Entonces yo creo que a pesar de toda la polarización que hay, a pesar de que yo creo que hay una politización de la justicia, es evidente, tú tienes que en 2 años prácticamente se está persiguiendo supuestos casos de corrupción que afectan a un solo partido político. Y además de eso, los que resultan embarrados del partido oficialista por casualidad de la vida, están sueltos todos. Desde Lisandro Macarrulla hasta Mérido Torres, hasta el diputado Sergio Moya, están sueltos todos. ¿Quiénes están presos con medida de coerción de casi 2 años, 18 meses? Los que pertenecen a un solo partido político, el PLD. Reitero, las responsabilidades son individuales, cada quien tendrá que defenderse en los tribunales, pero evidentemente hay un sesgo político. Y con el caso de Gonzalo Castillo es más evidente todavía. Excedieron todos los límites. Agarran y lo traen de manera forzada, cuando nunca estuvo en ese caso, y argumentan financiación ilícita de campaña. Oigan esto, financiación ilícita de campaña. Y había uno de los apresados, Ángel Lócual, que decía que él le hizo oposición al PLD, que su cuarto él se lo dio a Luis Abinader, pero eso no lo dice el expediente, y ahora ese Ángel Lócual, para que le varíen la medida de coerción, cambió la versión. Ahora que él dice que escuchó como que eso era para la campaña de Gonzalo. Señores, este terrorismo fiscal no va a costar caro. En algún momento la sociedad va a tener que analizar esto técnicamente, jurídicamente. En algún momento va a tener que hacerlo. Ahora mismo está el circo viento en popa. Yo que estoy hablando de este caso y pidiendo debido proceso, me van a decir de todo. Porque cuando se crean esos brutales juicios mediáticos, el promedio de la gente sigue eso y lo repite como si se hubiera leído las más de 2.000 páginas de la solicitud de medida de coerción, que es solo una medida de coerción, no es el juicio de fondo, que esa es otra cuestión. Que yo lo que soy ingeniero civil, pero con los ojos de la cara yo estoy viendo que se está haciendo un juicio de fondo en el conocimiento de medida de coerción. Y se está haciendo intencionalmente para que ante la opinión pública toda esa gente sean culpables. Otra cuestión que yo no me entiendo, los delatores libres. Gente que admite que son unos delincuentes libres, ni siquiera imputados. Señores, se entiende que traten de negociar y les reduzcan pero libres. Libres. En sus yates y villas. Entonces, en algún momento aquí la sociedad va a tener que sentarse a discutir todos estos casos de una manera objetiva para analizar el comportamiento de todos los actores. Jueces, fiscales y abogados de la defensa y hasta los mismos imputados. En algún momento, cuando acabe el circo, tendremos que sentarnos a analizarlo. Tenemos que sentarnos a analizarlo y aprender la lección. El Estado social y democrático de derecho
tiene que ser sagrado para todos. Si no, no es un Estado social y democrático de derecho.